Empecemos. Perfecto. Perfecto. Sí, Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir unas fichas. Si son tan gentiles, me indican si ustedes las están observando. sí, doctor. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Estamos reflexionando sobre los principios de aplicación de la justicia transicional. Entonces vamos a continuar con el de participación de comunidades y víctimas. Aquí importante porque, digamos, uno de los aspectos fundamentales, ya vamos a ver más adelante cuando abordemos los derechos de las víctimas, uno de los derechos son la verdad, y la verdad tiene una dimensión individual y otra colectiva. Entonces, por eso es importante la participación de la víctima individualmente considerada, pero también la participación de la víctima desde el punto de vista colectivo, especialmente porque se debe tener en cuenta que se causa un daño no solo desde el punto de vista individual, sino también se genera un daño colectivo. Al respecto, también hay que indicar de manera anticipada, digamos que quien representa el daño colectivo, pues es el delegado de la Procuraduría General, el Ministerio Público es quien representa, obviamente, esa colectividad en general, y por tanto debe desarrollar, ya vamos a ver cuando miremos el proceso bajo los parámetros de la ley 975, es el encargado no solo de individualizar el daño, sino de tasarlo y también reclamarlo en el trámite del incidente de reparación dentro del trámite del proceso en sí. Entonces, las medidas adoptadas en materia de justicia transicional deben basarse en consensos que deben legitimarse a través de consultas que incluyan no solo a una amplia participación social, sino además la participación activa y cualificada de quienes en mayor medida fueron victimizados por el conflicto o el régimen que se pretende superar. Digamos, hay unos principios, básicamente ustedes saben que en tratándose del proceso, básicamente del proceso penal, en materia de justicia transicional no se establece el contradictorio. Digamos, allí el sistema de partes no se hace efectivo, si bien es cierto, lo vamos a ver. En el trámite de la ley 975 se regula bajo los parámetros de la ley 906. Lo cierto es que no se establece el contradictorio, de tal manera que no hay un ejercicio probatorio de la Fiscalía con la finalidad de demostrar hechos o circunstancias que acrediten la ocurrencia de la conducta punible o la responsabilidad, ni tampoco hay un ejercicio probatorio, sino que todos concurren en igualdad de condiciones con la finalidad de construir la verdad, digamos, de manera colectiva. En justicia y paz se denomina ese principio dialógico, es decir, la verdad se construye entre las partes a través de un escenario en donde el diálogo se constituye como el fundamento, porque lo que se pretende es responder, digamos, a esos intereses que particularmente tienen las víctimas individualmente consideradas dentro del proceso penal, pero también responder desde el punto de vista colectivo a la sociedad. Es decir, la sociedad, cada uno de nosotros como miembros de esa colectividad, tenemos derecho también a conocer cuáles son esos derechos, esas motivaciones que permitieron que surgiera el conflicto armado. Por eso la participación de las comunidades y de las víctimas es fundamental. Las víctimas, pues obviamente es un derecho que se debe garantizar desde el mismo inicio del trámite del proceso, lo pueden hacer de manera directa, lo pueden hacer a través de sus representantes legales, es decir, de los abogados que consideren que deben representarlas, y si no cuentan con los recursos, pues se puede gestionar el trámite, ante la Defensoría del Pueblo, si es bajo los parámetros de la Ley 975, para que allí se le designe un abogado que represente los intereses de esa víctima. Bajo los parámetros en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Secretaría Ejecutiva tiene un organismo, coordina el sistema de asesoría y defensa, que es el SAR, a través de ese que se asimila, digamos, a la Defensoría, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene su propio sistema de defensoría, y a través de esta entidad también se les puede asignar, digamos, a las víctimas la representación legal para que puedan participar en el desarrollo de los distintos trámites. Las comunidades, obviamente, también existen una serie de principios como el de enfoque diferencial.
Entonces, el enfoque diferencial permite establecer las condiciones de las distintas víctimas, también de las distintas comunidades. Entonces, hay un enfoque étnico, por ejemplo, un enfoque territorial que permite identificar a esas comunidades que fueron afectadas con los hechos victimizantes y a través de quienes los representan. Por ejemplo, si es una comunidad indígena, pues entonces será el gobernador del resguardo, de tal manera que hay que brindarles la posibilidad de que puedan participar en desarrollo del proceso judicial. Enfoque de derechos, precisamente lo que estábamos hablando de manera previa, que está estrechamente relacionado con esa garantía de los derechos de las víctimas y de las distintas comunidades. Entonces, el desarrollo de estrategias de justicia transicional debe reconocer que los impactos del conflicto armado son diferenciales. Es decir, un conflicto armado produce distintos daños de distintas naturalezas y afecta a distintas personas de diferente manera. Entonces, encontramos a partir de ese enfoque de derechos, hay que identificar, por ejemplo, los derechos de las madres cabezas de hogar. Por ejemplo, el enfoque de derechos permite también establecer los derechos de los cuales son titulares las distintas comunidades indígenas que son afectadas, los menores. El enfoque de derecho también implica un enfoque de género. Entonces, ese concepto de género, que es digamos, es un concepto sociológico. Entonces, de tal manera que a partir de ello nosotros podemos entender que hay personas que construyen una identidad a partir, digamos, de ese enfoque de género y de esta manera se proyectan dentro de la sociedad. Por eso, entonces, hay que también adoptar medidas encaminadas a garantizar los derechos, por ejemplo, de los miembros de las comunidades LGBTI, Q+. Hoy, entonces, tenemos que, digamos, la rama judicial de manera particular, el Consejo Superior tiene un comité, digamos, permanente de género y exige además que dentro de las decisiones judiciales se tomen determinaciones con enfoque de género o con enfoque de derechos, de tal manera que se debe a partir de la decisión también establecer cuáles son los fenómenos de violencia que afectan a ciertos grupos sociales, a los menores, a las mujeres, a las personas, a los adultos mayores, a los miembros de las comunidades LGBTI. En general, esto lo que permite es poner en evidencia cuáles son esos derechos que se afectan con el conflicto armado y que deben garantizarse a través de la adopción de medidas que están claramente definidas a través de los sistemas de justicia transicional, no solo en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo. La aplicación de los procesos de justicia transicional, entonces, deben respetar y promover la dignidad fundamental de todos los seres humanos basados en los principios de igualdad y no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen, nacional o social, económica, nacimiento u otra condición. Ya que esto está estrechamente relacionado con el principio de dignidad humana. Yo les comentaba, nuestra Constitución es antropocéntrica. Con el procedimiento de la Constitución del 91 se incluye en el artículo primero el concepto de dignidad humana que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional de vieja data, en donde se exige la adopción de medidas al interior de los trámites procesales encaminados a garantizar ese derecho. Entonces, el derecho que le asiste a la persona, por ejemplo, a vivir como quiera, a vivir bien y a vivir sin ser discriminado y sin ser humillado. Eso es lo que dice la Corte al momento de hacer la interpretación del concepto de dignidad humana, que también está incluido dentro de la Ley 599 en el artículo primero y en la Ley 906 artículo primero, de tal manera que se constituye como el eje fundamental y a partir de él entonces se irradian todos los derechos fundamentales que, digamos, deben estar presentes en el trámite de cualquier procedimiento, sea administrativo, sea judicial. Por eso, entonces, digamos, está relacionado con ese principio de igualdad,
de no discriminación, de tal manera que estrechamente relacionado con el que previamente indicábamos, pues entonces a las personas sin, digamos, distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, digamos, ideologías políticas, debe garantizarse sus derechos. Sus derechos no solo individualmente considerados, sino los derechos también de las colectividades. Porque digamos que esos derechos individuales se traducen a veces también en una materialización desde el punto de vista colectivo, el derecho de asociación, bueno, etcétera. Digamos, entonces hay que garantizar esos derechos y hay que adoptar medidas con ocasión de las diferentes decisiones judiciales que implique la efectividad de ese enfoque de derechos. Ahora vamos a mirar cuáles son los estándares de justicia transicional. Nosotros hablamos de unos estándares porque digamos que están claramente definidos, no solo por la normatividad nacional, sino básicamente por la normatividad internacional que Colombia ha ratificado, porque forma parte de los instrumentos internacionales que Colombia ha aceptado, de tal manera que se constituye como un estándar, como una regla, como una obligación, y deben hacerse efectivos en el ámbito nacional, de manera particular en el trámite de los procesos de justicia transicional. Entonces, el primero de ellos, digamos, podemos decir que los estándares son los derechos a la verdad, justicia y reparación. Entonces, derecho a la justicia. Entonces, los estados y en particular Colombia tienen la obligación nacional e internacional de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Colombia ha, digamos, ha suscrito acuerdos y se ha obligado en el ámbito de la justicia a desarrollar investigaciones y juzgar de manera adecuada la comisión de conductas punibles, de manera particular los crímenes internacionales, es decir, el genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra. Por esta razón también estos delitos, a la luz de lo establecido por el artículo 6.5 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, prohíbe, digamos, la concesión de amnistías o leyes de perdón y olvido respecto de la comisión de estas conductas punibles. Entonces, el derecho a la justicia implica investigar, pero investigar no de cualquier manera. Vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones o en varios pronunciamientos con relación a Colombia ha considerado que existe la cosa juzgada fraudulenta. Si bien es cierto, la cosa juzgada se constituye como un principio cuando se logra advertir que esa investigación no responde a los parámetros internacionales, es decir, porque fue escasa, porque se desarrolló con la intención de favorecer intereses de personas, de ciertas personas, pues entonces podemos decir que no se cumple con ese principio de investigar. Igual ocurre en la etapa del juzgamiento. Pues obviamente se exige que se cumplan con rigor los procedimientos, las exigencias que están consignadas dentro de la Constitución y la ley. Entonces vemos, por ejemplo, el artículo 250 de la Constitución establece cuál es la entidad obligada a desarrollar el ejercicio de la acción penal. Y esto es la Fiscalía, y la Fiscalía debe desarrollar el ejercicio de la acción penal cuando de la noticia criminal tenga conocimiento que se cometió una conducta que puede constituir, digamos, una conducta punible. Entonces, la Fiscalía debe enfocar o debe desarrollar toda esa investigación encaminada a determinar, dice de manera particular el artículo 150, aquellos hechos que revistan las características de conductas punibles. Y la Corte Constitucional ha indicado que esa expresión se refiere a lograr establecer que concurren los elementos de la tipicidad objetiva. De tal manera que el esfuerzo, en primer lugar, de la Fiscalía debe ser entrar a determinar que efectivamente hay unos sujetos, hay una conducta, hay un resultado, hay unos elementos normativos del tipo, hay un objeto, hay un nexo causal, de tal manera que tiene que investigar.
Si no logra acreditar alguno de esos elementos, entonces tendrá que archivar en los términos señalados por el artículo 79. Pero si se logra advertir que de la investigación o de los elementos materiales probatorios o evidencia física obtenidas con ocasión de la investigación concurren cada uno de esos elementos y pese a ello no imputa, no formula acusación, pues entonces estaremos en presencia, por ejemplo, de una investigación que no se ajusta a los parámetros constitucionales y legales. Igual ocurre cuando el juzgamiento se produce de manera, o el pronunciamiento del juez se produce de manera contraria a los elementos materiales probatorios que han sido logrados incorporar como prueba, que han sido incorporados como prueba en la etapa probatoria del juicio. Entonces, en ese caso, podemos hablar en los términos señalados por la Corte Interamericana que estamos en presencia de una cosa juzgada fraudulenta, se puede levantar y ya la Corte ha dado orden al Estado colombiano de volver a investigar. Entonces, ese principio es fundamental y se constituye como un pilar para, sobre todo en temas de justicia transicional, en donde se obliga no solo a condenar, sino a condenar a penas adecuadas. Y aquí es importante advertir algo muy importante, porque, digamos, las penas que se imponen en el marco de la justicia transicional son completamente distintas que las que se imponen al interior del proceso dentro de la jurisdicción ordinaria. Y hoy por eso se genera una tensión en materia de justicia transicional. Hay una tensión entre justicia, justicia y paz. Entonces, digamos, podemos decir que son derechos de la misma naturaleza. Por ende, entonces no se puede aplicar un juicio de exclusión, sino debe hacerse un análisis de manera ponderada a fin de justificar la razón por la cual bajo ciertas condiciones se sacrifica un poco la justicia para alcanzar el fin perseguido que es la paz, que se constituye también como un derecho fundamental en los términos señalados por el artículo 22 de la Constitución. De tal manera que, si bien es cierto, hablamos de unas penas adecuadas al interior de la justicia transicional, estas penas, digamos, no responden a esa expectativa o a esos principios que regulan, digamos, la imposición de las penas bajo el procedimiento ordinario. Entonces, allí no hablamos de una finalidad retributiva o un fin preventivo especial o general. Fin preventivo general que busca es, digamos, como prevenir a la sociedad, y fin preventivo especial que lo que busca es la resocialización. Aquí lo que se pretende es la reincorporación, en primer lugar el desarme, la reincorporación y obviamente, digamos, la sanación o buscar el perdón entre la víctima y el victimario. De tal manera que ahí tiene, digamos, una gran importancia los principios de la justicia restaurativa. Que no es tanto sancionar, sino sanar. Sanar a la víctima de tal manera que pueda reconciliarse y vivir con su victimario, es decir, que haya paz. Entonces, por eso, digamos que ese derecho a la justicia básicamente, digamos, lo que busca es investigar, establecer la verdad, juzgar e imponer unas penas que sean adecuadas y que se ajusten, digamos, a los parámetros del sistema de justicia transicional. Este derecho se concreta en 5 principios a la vez. El deber de castigar a los autores de delitos contra el derecho internacional humanitario, tal como les indicaba de manera previa, digamos, no pueden existir leyes de perdón y olvido. No pueden concederse amnistía frente a la comisión de conductas que atentan contra el derecho internacional humanitario, porque, digamos, existe una prohibición al respecto, tal como lo indiqué el artículo 6.5 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1977. De tal manera que lo que se busca es establecer la verdad dentro del trámite de un proceso y a partir de ellos imponer unas sanciones. Entonces, en el marco de la ley 975 se impone una alternatividad, unas sanciones alternativas, unas penas alternativas. En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz hay unas sanciones
propias, alternativas y ordinarias. Las vamos a ver más adelante para poderlas diferenciar y cuál es la, digamos, en qué está fundamentada la imposición de cada una de ellas. El deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con el tema de la violación de los derechos humanos. Digamos, por eso es fundamental, digamos, de hecho, uno de los elementos fundantes o uno de los elementos normativos del tipo de cada una de las conductas cometidas contra el derecho internacional humanitario en los términos señalados por el título segundo del Código Penal a partir del artículo 135 es el contexto en que son cometidas. Por eso se dice el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Es decir, hay un elemento de naturaleza contextual, es decir, el contexto en el cual se desarrollan y se cometen las conductas. Por eso el Estado debe investigar todos los asuntos relacionados con el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el fundamento de la violación? Las motivaciones, las razones, establecer unos patrones de macrocriminalidad, establecer unos orígenes de los grupos que participaron en el desarrollo del conflicto, la relación con la fuerza pública, la relación con la clase política, la relación con la empresa privada, es decir, lo que se busca a través del derecho a la justicia también es establecer la responsabilidad que se le puede atribuir a los diferentes actores que participaron en el desarrollo del conflicto armado, y para ello hay que elaborar un contexto que permita evidenciar esas diferentes circunstancias que contribuyeron a la comisión de las distintas violaciones de los derechos humanos. El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo es importante porque esto está estrechamente relacionado al artículo 229 de la Constitución, establece el acceso a la administración de justicia como un derecho que la Corte ya por vía jurisprudencial ha indicado que también se constituye como un derecho fundamental. De tal manera que se debe no solo garantizar el acceso a la administración de justicia, sino también se debe proporcionar unos recursos desde el punto de vista procesal para que ellos puedan participar. Entonces, pues si bien es cierto, en el proceso penal bajo la jurisdicción ordinaria, la participación de la víctima no se hace de manera directa, sino a través de la fiscalía. Digamos, en desarrollo del proceso de justicia transicional, se debe garantizar la participación de la víctima de manera directa o a través de su representante en los diferentes escenarios. De tal manera que la víctima participa desde el momento mismo en que se citan, por ejemplo, a las distintas versiones, a los postulados bajo la luz de la Ley 975 o comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz para que puedan no solo escuchar la versión de los victimarios, sino también para que puedan realizar preguntas, interrogarlos. Y esto, sin lugar a dudas, se constituye como un derecho de las víctimas, es un recurso judicial efectivo que les permite no solo participar en desarrollo del proceso judicial, sino también hacer efectivo ese derecho a la verdad, que lo vamos a ver más adelante. El deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. Entonces, si bien es cierto, existe, nosotros hablábamos digamos, en el encuentro pasado, en que habían las normas del derecho se flexibilizan, no por ello significa que se puedan aplicar de manera caprichosa. También existen unas reglas, unas normas, y deben existir, porque de otra forma, ¿cómo se podría regular el trámite de las distintas actuaciones al interior del proceso de justicia transicional? De tal manera que también se debe respetar, digamos, esas reglas del debido proceso. Además, el debido proceso es un principio de naturaleza constitucional que está consagrado en el artículo 29, el derecho de defensa, por ejemplo. Está estrechamente relacionado con el debido proceso, de tal manera que tanto los postulados como los comparecientes tienen el derecho, les asiste el derecho a designar, por ejemplo, un abogado que lo represente o a solicitar que por intermedio del juez se designe un abogado a través de la Defensoría Pública para los casos de justicia y paz,
o al SAT, Sistema de Asesoría y Defensa, que es el que está presente en la Jurisdicción Especial para la Paz. La producción, digamos, la compilación de los distintos elementos materiales probatorios que se van a llegar y con fundamento en los cuales se va a poder, por ejemplo, establecer o verificar la ocurrencia de los hechos cuando estos han sido asumidos porque estaban en etapa investigativa. Entonces, tendrá que entrarse a demostrar o a determinar. Cuando ya es una sentencia ejecutorial, pues es un procedimiento completamente diferente, pero también tiene que entrarse a respetar el debido proceso en la obtención de estos elementos. El deber de imponer penas adecuadas a los responsables, entonces lo veíamos en el principio que previamente hablábamos, pero también forma parte del derecho a la justicia. Entonces, imponer penas adecuadas. Entonces, bajo los parámetros de la ley 975, la alternatividad, entonces allí se hacía se hace un ejercicio que se individualiza la pena bajo los parámetros establecidos en el artículo 60-61 del Código Penal. Si hay concurso, pues entonces se acude a lo previsto por el artículo 31 e individualizada esa pena se sustituye por una pena alternativa que va de 5 a 8 años de prisión. Mientras que en el sistema de justicia de Jurisdicción Especial para la Paz, pues obviamente allí hay unas sanciones diferenciadas. Entonces hay unas penas, unas sanciones propias, unas sanciones alternativas y unas ordinarias, que también están estrechamente relacionadas con los dos sistemas, digamos, con los dos procedimientos que están diseñados al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno es de reconocimiento de verdad y otro de ausencia de reconocimiento de verdad. De tal manera que cuando hay reconocimiento de verdad ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, se remite ante la sección también de reconocimiento para que allí se individualice la pena y una vez verificado que cumplió con todas las obligaciones, se imponen unas sanciones propias que establecen una restricción de la libertad entre 5 y 8 años. Si no hay un reconocimiento de verdad, entonces se remite ante la UIA, que es la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que se inicie el proceso contradictorio. Es decir, se inicia el proceso de imputación, acusación, juicio, etapa probatoria del juicio y sentencia, bajo los parámetros establecidos por la ley 906. Pero entonces, ¿qué sucede? Si se da un reconocimiento de verdad en el trámite de ese procedimiento, entonces se habla de un reconocimiento tardío, de tal manera que ya no se impone una sanción propia, sino una alternativa. Allí se habla entonces ya de una privación de la libertad entre 5 y 8 años. Si finalmente no hay un reconocimiento de verdad y es vencido en juicio y se profiere una sentencia condenatoria, entonces se impone una sanción ordinaria que va entre 10 y 20 años de prisión. Entonces, digamos que el sistema también está diseñado para responder a esa expectativa de justicia que tienen no solo las víctimas, sino la sociedad en general, y se adecúa también a las diferentes circunstancias que se puedan presentar en desarrollo del proceso. Derecho a la verdad. Significa que todo pueblo tiene derecho a conocer la verdad acerca de los hechos sucedidos y las motivaciones y circunstancias en que se realizaron las violaciones al VIH. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la sentencia per se constituye una satisfacción del derecho a la verdad de la víctima, porque allí está consagrado o está determinado lo que ocurrió. De tal manera que están estrechamente relacionadas justicia y verdad. ¿Por qué? Porque la víctima logra satisfacer ese derecho cuando sabe qué fue lo que ocurrió. Alguna vez que estábamos en una audiencia en Barranca Bermeja, allí una víctima decía: yo no quiero indemnización, yo no quiero absolutamente nada, no quiero dinero,
quiero saber qué pasó con mi esposo, decía la señora. Porque a mi esposo se lo llevaron de la casa, se lo llevó el comandante de las autodefensas, se lo llevó de la casa y se lo llevó a la base militar que tenían ellos ubicado en una de las fincas donde estaba asentado el grupo organizado al margen de la ley. Estaba allí asentado. Y nunca volví a saber nada. El comandante me había dicho que lo llamaban únicamente para preguntarle algo y que me lo devolvían por la noche y nunca me lo devolvían. Yo quiero que usted me diga qué fue lo que pasó. No quiero nada más. Simplemente yo ya sé que él está muerto, que está desaparecido. Dígame qué pasó con él. Entonces ahí podemos encontrar que las víctimas lo que buscan es satisfacer, saber qué pasó. ¿Cómo lo asesinaron? ¿Cómo lo asesinaron? ¿Dónde lo asesinaron? ¿Por qué lo asesinaron? Es decir, quiere satisfacer ese derecho. Y qué tristeza, aquel día entonces el miembro de las autodefensas que estaba presente dijo, vea señora, con mucha tristeza tengo que decirle que la orden del comandante Mancuso fue que lo trasladáramos hacia donde él se encontraba en helicóptero. Efectivamente lo llevamos en helicóptero y en el camino dio la orden que teníamos que lanzarlo desde el helicóptero. O sea, son, digamos, unos recuentos desgarradoras, unas historias desgarradoras muy tristes, pero la víctima encuentra ahí, digamos, la satisfacción a ese derecho. ¿Qué fue lo que pasó? Por fin puede entonces tener paz, tener tranquilidad, ya saber que sí está muerto, ya no hay una incertidumbre frente al paradero, frente a lo... ¿Y en dónde? Pues no se sabe en dónde encontrar los restos. Es decir, pero ya por lo menos se sabe cuáles fueron las motivaciones, quién dio la orden, por qué lo mataron, etcétera, y la forma en que fue asesinado. Ese es el derecho a la verdad. Pero la verdad tiene una doble dimensión. Individual, digamos, virtualidad reparatoria, surge del deber del Estado de esclarecer los hechos y de juzgar y condenar a los responsables, y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y un recurso judicial efectivo. Se logra a través de los procesos judiciales. Entonces, esa verdad que es individual se logra satisfacer en el trámite del proceso, porque es dentro de este que en realidad la víctima puede participar y a partir de esa participación es que puede lograr obtener el conocimiento, digamos, de los hechos, de las diferentes circunstancias que motivaron la muerte de su ser querido. Allí se satisface. Por eso la importancia o la estrecha relación que existe con el derecho a la justicia y con el derecho que le asiste a participar dentro del proceso judicial. Y como no hay un ejercicio, digamos, del contradictorio, la verdad se construye a través del diálogo, ¿sí? Del diálogo. Precisamente por eso es que se conceden los beneficios a los desmovilizados, porque el compromiso que asumen no es solo de desmovilizarse y de dejar las armas, sino contar la verdad, digamos, de las diferentes circunstancias que motivaron la realización del conflicto y de la victimización de las distintas personas. También la verdad es colectiva. Digamos, está destinado a preservar el olvido, la memoria colectiva. Es decir, lo que se busca es también construir una verdad de tal manera que permanezca en el imaginario colectivo para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Ahí juega un papel importante las comisiones de la verdad, porque lo que buscan no es solo establecer los motivos del conflicto, sino también desarrollar a través de la bibliografía, a través de la simbología, ciertos signos que representen, es decir, que se conviertan en símbolos que impidan que se borren de la memoria para que no se vuelvan a repetir. De tal manera que este derecho a la verdad busca que la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos atroces llegaron a cometerse. Es decir, digamos que eso es algo que todavía no se ha hecho. Básicamente lo que en Justicia y Paz se buscó a incluir dentro de las sentencias con la finalidad de hacer realidad este derecho a la verdad,
incluir dentro de las sentencias los relatos que realizaron las víctimas como consecuencias de los diferentes hechos victimizantes. Así, tal cual, de manera descarnada y tal cual las víctimas los decían. Por eso se hacían unas audiencias temáticas, por ejemplo, de violencia de género, violencia sexual, los diferentes, allí quedaron plasmados, por ejemplo, las formas en que, por ejemplo, se asesinaban a las víctimas, incluso dentro de los manuales establecidos por las AUC había un protocolo para el descuartizamiento de las víctimas. Pues las víctimas las enterraban en unas fosas de 1 metro cuadrado y antes de ser asesinadas las ponían a cavar su propia fosa. Luego de ser asesinadas, entonces debían desarrollar el descuartizamiento ajustándose a unos parámetros que estaban determinados con la finalidad de evitar el derramamiento excesivo de sangre, para que no quedaran huellas. Entonces, digamos, estos son fenómenos de violencia que deben conocerse. Por ejemplo, obviamente cuando desarrollaban sus actividades estaban cercanos a las bases militares, a las bases de policía, entonces la orden era que no podían asesinar a las personas con disparos, sino a través de otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, decirle a las víctimas, elija usted la forma en que va a ser asesinado. ¿Quiere morir a garrote? ¿Quiere morir ahorcado? ¿Quiere morir envenenado? O, como hacía uno de los comandantes del grupo Vencedores de Arauca, que andaba con una cobra, con una serpiente en un frasco, decía, o mordido por la serpiente. Entonces, digamos que son fenómenos que deben darse a conocer. Es decir, la violencia en Colombia tiene unas características muy particulares y tiene, digamos, unos fenómenos que nosotros no alcanzamos ni a imaginar. Entonces, por ejemplo, otro comandante tenía un lago de Caimanes en Santander, ahí en cercanías a Barranca Bermeja. El comandante que operaba en la zona era un lago de Caimanes y allí lanzaba a todas las víctimas. En Santander del Norte, el comandante ahí en las autodefensas, el Iguano, por ejemplo, era un horno crematorio. Entonces, digamos, lo que se pretende dar a conocer, hay una verdad individual, qué pasó con la víctima, pero la sociedad también debe saber por qué se producen estos fenómenos de violencia, qué los motiva, qué los impulsa a realizar determinadas conductas, y la finalidad es que eso no se vuelva a repetir. Derecho a la reparación y garantía de no repetición. Entonces, consiste en dignificar a las víctimas mediante medidas que alivien su sufrimiento, compensen las pérdidas sociales, morales, materiales y restituyan sus derechos ciudadanos. Entonces, hay un derecho a la reparación. Nosotros, a la luz del proceso, digamos, ordinario, entonces establecemos un daño material y un daño moral. Daño material, daño emergente, lucro cesante, y un daño moral que se tasa en los términos del artículo 97 del Código Penal y siguientes. De tal manera que entonces, digamos, allí no está claramente definido ese derecho a la reparación que se amplía. Es decir, el derecho a la reparación no está limitado única y exclusivamente a la indemnización de los perjuicios causados a la víctima con la conducta punible desplegada por el sujeto agente. Entonces, allí hay que desarrollar unas actuaciones o unas actividades adicionales que están enfocadas ¿a qué? A satisfacer otros derechos de las víctimas que también fueron afectados y que implican, bueno, digamos, no solo aliviar su sufrimiento, sino que también compensen esas pérdidas sociales, morales y materiales. Por ejemplo, el derecho de restitución. Restitutio in integrum, es decir, tratar de restituir a la víctima al estado en que se encontraba antes de la comisión de la conducta punible. Cuando ello no se puede realizar, pues entonces toca adoptarse otras medidas encaminadas a garantizar que por otras vías pueda alcanzar esos objetivos. Pues piense usted que fueron desplazados.
pero ya no pueden retornar. ¿Por qué? Porque, digamos, las zonas están ocupadas, hay zonas, por ejemplo, en donde no se puede ingresar ni siquiera la fuerza pública, hay zonas que carecen de todos los servicios públicos, de todos los, elementos necesarios para que se haga efectivo ese principio de dignidad humana. Entonces no hay educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay absolutamente nada. Entonces se deben desarrollar también unas políticas en el campo administrativo que permitan garantizar esos derechos. Entonces hay que adoptar unas medidas, por ejemplo, de rehabilitación. Pues habrá que garantizarle tratamiento médico, tratamiento psicológico, desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista material habrá que mirar que no sea, es una persona que no ha tenido la posibilidad de asistir a la escuela, de asistir al colegio o de tener una formación profesional. Entonces habrá que adoptar unas medidas a través, por ejemplo, del SENA para capacitar a estas personas de tal manera que puedan tener un conocimiento que les permita desempeñar alguna actividad y obtener los recursos para solventar su subsistencia en el lugar en donde se encuentren. Piensen ustedes, por ejemplo, una comunidad campesina o indígena que ha sido desplazada y está ubicada en Bogotá. Solo saben trabajar la tierra, solo saben trabajar la ganadería y pues obviamente aquí en Bogotá no tienen la posibilidad de desarrollar esas actividades. Luego entonces hay que generar políticas que no corresponden, digamos, no están relacionadas dentro del proceso, aunque sí surgen como consecuencia del proceso y deben estar consignadas dentro de la parte resolutiva de la sentencia, con unas órdenes que se imparten a las distintas entidades del Estado para que se desarrollen políticas, por ejemplo, de rehabilitación de las personas, brindándoles educación, brindándoles salud, brindándoles también la posibilidad de acceder a un conocimiento técnico, por lo menos, que les permita desarrollar una actividad y subsistir, digamos, en la ciudad. Entonces, hablamos a partir de ello de la restitución. ¿Cuáles son esos componentes? Entonces, esa restitución son aquellas acciones dirigidas a regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito. Entonces, esta restitución también ahí juega un papel importante, digamos, esas medidas de restitución, digamos, de bienes, por ejemplo. Encontramos la jurisdicción de tierras, pues también forma parte de justicia transicional. ¿Y está encaminado a qué? A lograr la restitución de los bienes, digamos, de los bienes inmuebles que fueron despojados a las víctimas y que hoy en día están en poder de terceros, de otras personas. De tal manera que hay que hacer un esfuerzo para restituirle a la víctima esos bienes, esos bienes. Nosotros tuvimos la posibilidad de tramitar un proceso que fue el desplazamiento de la comunidad de Mampuján. Y al momento de materializar la restitución de esta comunidad hacia la zona rural de donde habían sido desplazados, ¿qué problema? Porque ya habían pasado más de 4, 5 años, no, tal vez fue como unos 8 años de su desplazamiento y ya no querían regresar. Obviamente ya había digamos, se había producido un daño tan grave desde el punto de vista cultural, que ya las personas habían perdido esa relación con su entorno, con la tierra, con el río, con todas esos sitios que antes eran tan importantes para ellos y ya no querían regresar. Ya no querían. Entonces, digamos, hay que buscar otros mecanismos diferentes para poder restituirle los derechos a estas personas. Indemnización. Entonces, la indemnización también es un componente importante dentro de la reparación, que consiste en compensar los perjuicios materiales y morales causados con el delito. Sin embargo, aquí hay que decir algo muy importante, y es que bajo los parámetros de la Ley 1448 se diseñaron, digamos, distintos mecanismos a partir de los cuales se pueden indemnizar las víctimas que no responden a los parámetros establecidos bajo la jurisdicción ordinaria, sino que en los términos del decreto 4800 se establecen unas tablas, de tal manera que no se hace la reparación estableciendo, digamos, los daños, sino de manera proporcionada. Y obviamente porque
se aplica el principio de progresividad y obviamente está limitada la capacidad que tenga el Estado para reparar. De pronto en el encuentro pasado les había compartido cuál fue el análisis que se hizo dentro de la primera sentencia. Es decir, se necesitaban mínimo 2 o 3 presupuestos nacionales para indemnizar a las víctimas, es decir, dejar 3 años sin inversión en el país. De tal manera que no se pueden indemnizar de una sola vez todas las víctimas, sino de manera paulatina y no satisfaciendo a plenitud las exigencias desde el punto de vista económico, sino también de manera proporcionada, de tal manera que no se vaya a afectar, digamos, la economía del país. Entonces, digamos, esa indemnización es muy baja. De tal manera que, si bien es cierto, la víctima tiene la posibilidad de acceder a la indemnización por la vía administrativa, no se excluye la posibilidad de que también acuda, digamos, a la vía administrativa para solicitar la indemnización en los términos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. O para que, digamos, también adelante un proceso de responsabilidad civil en contra de los desmovilizados ante la jurisdicción civil. Rehabilitación. Se refiere al cuidado y asistencia profesional que las víctimas requieran para restablecer su integridad legal, física y moral después de las violaciones en su contra. Eso sí que es importante, porque dentro de la rehabilitación, me acuerdo mucho, sobre todo en la zona de María la Baja, digamos, uno de los grandes factores que influyeron en el proceso de desplazamiento de campesinos y de distintas comunidades en la zona de María la Baja, digamos, era la falta de titulación de las tierras. Entonces, todos tenían la posesión motivada, digamos, en la herencia que les habían dejado sus ancestros. Entonces, allí no se sometía a registro de la propiedad, sino todos sabían: mi abuelo me la dejó, mi padre me la dejó, etcétera, pero no se contaba con los títulos, de tal manera que tocó diseñar o dar la orden a través de la sentencia que se profirió por el desplazamiento de Mampuján, para que a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se desarrollara una política encaminada a ¿qué? Primero, a censar los diferentes poseedores de los bienes y, desde luego, adelantar las acciones legales necesarias para poder titular estos bienes. Ese fue un elemento determinante para que los grupos de las AUC desarrollaran las políticas de desplazamiento. Contaban con la colaboración de varios notarios de la zona que legalizaban, digamos, estos bienes y luego asignaba la propiedad a cualquier otra persona, y de esta manera se perdían los derechos de propiedad de los campesinos que habían tenido la posesión de estos bienes durante mucho tiempo. Entonces, esa rehabilitación, por eso ahí, tal como lo indico, pretende restablecer la integridad legal, física y moral después de las violaciones. Por ejemplo, también cuando hablamos de la integridad legal, física y moral, entonces muchos no tenían cédula. Disponer ante la registraduría para que los cedularan, para que les dieran una identificación, y a partir de esa identificación también pudieran reclamar sus derechos, constituirse como parte dentro del proceso, reclamar sus derechos y obtener las indemnizaciones a que había lugar. Por ejemplo, habían unas medidas dentro de las medidas que solicitaba el Ministerio Público como para reparar el daño colectivo, solicitaba la construcción de un hospital o un centro de salud, y además de la construcción de un CAI o de una base de policía. Pues se impartió la orden a la alcaldía del municipio de María la Baja y no se pudo cumplir, precisamente porque los poseedores no tenían la titularidad de los bienes inmuebles. Por tanto, la alcaldía no podía obtener legalmente esos bienes, no podía hacer la compra de los bienes porque no se contaba con los títulos legales. De tal manera que entonces podemos ver cómo se presentan en el desarrollo del proceso de justicia transicional una cantidad de problemas y de dificultades que a veces impiden que se puedan hacer la rehabilitación. Finalmente, la policía lo que hizo fue adquirir un container que se ubicó en la plaza de María la Baja, y allí se logró montar un CAI. De igual manera,
y de manera transitoria mientras se lograba adquirir los terrenos, también en un container se logró montar como un centro de asistencia de salud para los lugareños de este municipio. Satisfacción. Consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo ocurrido. Vea qué importante, porque les hablaba que uno de los aspectos destacados por la Corte Constitucional al momento de hacer el análisis del concepto de dignidad humana, digamos, es ese derecho a vivir sin humillaciones, es decir, a que se respete la integridad moral. De hecho, dentro del Código Penal hay unos delitos que atentan contra la integridad moral. De tal manera que esas medidas de satisfacción lo que buscan es restablecer esa integridad moral de las víctimas que muchas veces fueron asesinadas porque eran señaladas de ser ladrones, cuatreros, expendedores de droga, milicianos, miembros de la guerrilla, cuando en realidad pertenecían a las comunidades campesinas. De tal manera que estas medidas de satisfacción lo que buscan es restablecer esa dignidad perdida. Entonces, los familiares lo que pretenden también es que el nombre de su víctima quede en blanco. No pueden decir que lo asesinaron porque era ladrón. No pueden decir que lo asesinaron porque era cuaterero. Luego entonces se exige también que dentro de la sentencia, como medida de satisfacción, por ejemplo, que haya un perdón de parte manifestado por el sometido a la jurisdicción, a la justicia transicional, y además que publique a través de un medio, por ejemplo, puede ser de un periódico en donde diga el señor fulano de tal, no era guerrillero. Me excuso, fue una equivocación, no fue simplemente se asesinó por el desarrollo de la política propia de la organización criminal. Es decir, hay que restablecer el nombre, la dignidad de la víctima y difundir esa verdad sobre lo ocurrido. En ocasiones entonces se solicita incluso no solo, por ejemplo, que las sentencias formen parte, hay municipios en donde hay casas que se convirtieron en museos, entonces que las sentencias permanezcan allí, que se dé una lectura por parte del alcalde, por ejemplo, se hizo en María la Baja, que se hiciera un acto en donde se diera lectura a la sentencia, en donde se develaba las verdaderas motivaciones del conflicto y dignificaba el nombre de cada una de las víctimas que habían sido afectadas con el accionar de los miembros de la SAUCE. Garantía de no repetición. Entonces, es una medida dirigida a evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones de los derechos humanos e infracciones del DIH que vulneren su dignidad. De hecho, es una de las obligaciones. Entonces, al momento de hacer un análisis, digamos, dentro de la sentencia de los requisitos, si cada uno de los postulados cumplían con los requisitos, se debía verificar que se habían desmovilizado individual o colectivamente, eso está regulado por el artículo 10 y 11 de la ley 975, y además si habían cumplido con las obligaciones que se les había impuesto, es decir, no solo de entregar los bienes, no solo de contar la verdad, sino también de comprometerse, de asumir un compromiso de no volver a delinquir, de no volver a formar parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, precisamente porque lo que se busca con estos procesos de paz, con estos procesos de desmovilización colectiva de los grupos armados organizados al margen de la ley, lo que se busca es que esos hechos victimizantes no se vuelvan a repetir. Bajo los parámetros de la Jurisdicción Especial para la Paz, se habla de un régimen de condicionalidad, de unas condiciones que están claramente definidas. Es decir, al momento de la desmovilización, se suscribe un acta en donde adquiere unas obligaciones de manera particular y una de ellas es de no volver a delinquir. Al punto tal que si se vulneran estas obligaciones adquiridas, pues entonces puede ser excluido del sistema. Entonces, se tramita un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad, tal como lo establece el artículo 63 de la ley 1922, que es la ley de procedimiento, y puede perder todos los beneficios que se le hayan concedido,
pero también se tramita un incidente de exclusión en Justicia y Paz, de tal manera que si no cumplen con las obligaciones, pues entonces pueden ser excluidos y pierden los beneficios que han obtenido como consecuencia de su desmovilización. Mecanismos asociados a la justicia transicional. Entonces, vamos a dejar ahí para la próxima. Ya son las 6:05, entonces, de acuerdo a lo acordado, teniendo en cuenta lo acordado, me excusan. Entonces, vamos a dejar hasta y en la próxima retomamos entonces mecanismos asociados a la justicia transicional. Tengo clase ahorita a las 6:30 de la tarde, entonces salgo corriendo. Agradezco su asistencia, su atención, que pasen un feliz fin de semana y espero que nos podamos ver dentro de 8 días. Hasta luego, doctor Jaime. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas Con gracias. gusto, muy amable, gracias, feliz día. Hasta luego, doctora Alexandra, hasta luego.